De vuelta con Cerrando la Noche, cuando yo decía ahorita que la medida de coerción consistente en la fijación de grillete, el doctor Mariano Félix decía que es un negocio, pero también es un privilegio. No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar los $500. Ya de hecho, en el caso Medusa, creo que se habló de la mafia y del negocio que había con el tema de los grilletes. Pero es importante que tú nos ayudes a entender cuándo y en qué delitos procede la imposición de una medida de coerción consistente en privación de libertad. Bueno, lo que dice la norma procesal, a partir del artículo 227 del Código Procesal Penal, y específicamente el 227, 228 y 229, es que el hecho cometido por la persona conlleve una pena aflictiva o infanante, conlleve una pena, lo define mejor el código, privativa de libertad. O sea que prácticamente todos los hechos, excepto los hechos correccionales, que tú sabes que conllevan una pena de 6 meses a 2 años, y los de simple policía no llevan la imposición de medida de coerción de prisión preventiva. De ahí hacia arriba, todos los hechos pueden conllevar prisión preventiva, sobre todo, si el ciudadano al que se le imputa el hecho no demuestra su arraigo. Entonces, por ejemplo, una persona comete un hecho y no tiene cédula, ya, esa es una presunción de fuga, porque hay gente que inclusive cuando yo era defensor público y lo dejaban preso porque le solicitaban su cédula y decían que no tenían, pero le decían dónde vive y decían una dirección inexistente. O habían otros que decían, no, yo soy menor de edad. ¿Entiendes? Que la competencia del tribunal es inclusive otra, porque tú tienes entonces, porque la presunción de la menoridad de edad va en favor del que dice que es menor de edad. Entonces tú tienes la fiscalía que hacer un pedimento relativo a que le hagan una prueba ósea para saber la edad del individuo, y yo siendo defensor se dio varias veces eso. Entonces el tema del arraigo y lo que se establece en el artículo 234, distinto al 227, 228 y 229, que establecen los requisitos sobre los cuales pese el arraigo. Ahora bien, en el 234 dice de manera excepcional, entonces, ¿cuándo es la prisión preventiva? Y la prisión preventiva es cuando conlleva una pena de privativa de prisión, cuando el individuo puede incidir en la obtención de medios de prueba. O sea, puede hacer algunas diligencias para ocultar pruebas, distraer pruebas, obstruir el proceso. 2, cuando el individuo pueda constreñir a algunos de los testigos. Esos son los requisitos que están ahí en el 234, esenciales para dictar una prisión preventiva, cuando el individuo ha estado en otro proceso, ya condenado. ¿Entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que se toma en conjunto, se supone que si tú no cumples con los requisitos anteriores, 227, 228, 229, entonces, si tú cumples, tenemos que examinar el 234. ¿Se hace eso? Generalmente no. Y para ayudar al morbo, los montos envueltos, sobre todo en este tipo de casos, a veces los jueces, que son ciudadanos comunes, igual que nosotros, cuando se quitan la toga para tratar de satisfacer los reclamos sociales y ese tipo de cosas, entonces aplican prisiones preventivas a sabiendas que con el tiempo, dentro de poco, van a ser variadas o por jueces de la corte o por otros jueces en revisión. Yo te voy a poner un ejemplo, el caso de Adán Cáceres. A mí me tocó una audiencia en días pasados y estaban
los abogados de Adán Cáceres y él en la Corte de Apelaciones, segunda sala del Distrito Nacional. Y cuando estaban ahí, los abogados de él son conocidos nuestros, somos amigos, y ellos tenían un planteamiento, me preguntaron, y yo les dije, no, mi opinión, y yo le dije, claro que sí, que eso es así. ¿Tú sabes qué ocurrió ahí, Junior Espinosa? Que a Adán Cáceres le variaron la medida de coerción, arresto domiciliario, grillete y una garantía económica. Y eso es apelable. ¿Quién lo tenía que apelar? El Ministerio Público. ¿Ustedes saben qué pasó? Lo apeló fuera de plazo. Eso es infantil. Tú no me puedes decir que esa Procuraduría que está persiguiendo a Adán Cáceres no sabe ni conoce los plazos para recurrir una variación de medida de coerción. Doctor Marino Félix, dentro de todos esos temas que hemos estado discutiendo, me llegó a la mente un caso que vi recientemente. Cuando se procede a darle, ¿cómo le llaman? Cuando tú tienes que pagar para poder salir de garantía económica. Una garantía económica. La garantía va a variar. Una fianza, para que la gente. Pero la fianza va a variar dependiendo del caso, del hecho, y el monto de la fianza que fija el juez depende siempre o se paga siempre en igual proporción o varía dependiendo del caso o de la circunstancia, lo que tú vas a depositar. Sí, depende mucho de la circunstancia. Los jueces en eso se cuidan mucho. Y en estos casos, las garantías económicas o fianzas son pesadas. Se paga, pero lo que quiero es que llevarle a la opinión pública la idea, se paga el monto fijado, si el juez dice son 2 millones la garantía económica, ¿se pagan esos 2 millones o se paga 1% de esos 2 millones? Hay una diferencia. Hay garantía económica en efectivo. Si dice 50 millones en efectivo, el chico o la chica tiene que buscar 50 millones de pesos en efectivo y depositarlo en el Banco Agrícola. 50 millones a una cuenta de la Procuraduría General de la República. Si es por prestación a través de compañía, hay un tremendo problema cuando son altas esas garantías. Para comprar la póliza. Porque las compañías, bueno, tal vez para este tipo de personajes la compañía no tendría muchísimo problema, porque me imagino que ellos tienen muchas relaciones y eso va a ser fácil y son amigos de los dueños de esas compañías. Pero las compañías solo le permiten hasta 1 y 2 millones de pesos prestar la garantía económica. O sea, si te ponen una garantía económica por 20 millones, en la que tú tienes que pagar ahora, hay que pagar mucho más que antes. Tú tienes que pagar como un 20% del total, con los impuestos y una serie de requisitos que hay. Entonces, si te ponen 20 millones, tú tienes que buscar 2 millones, por ejemplo. Pero, por eso, la compañía es la garante de que tú te presentes, de que si tú no vas, entonces se intima la compañía, y ha pasado que la compañía tiene que caerle atrás a los imputados si se sustraen del proceso, y los jueces la conminan y ellos tienen que hacer sus esfuerzos para llevarlos. O sea, si no ejecutan la garantía. Si no ejecutan la garantía en contra de la compañía que cobró 2 millones de pesos y tiene que pagar entonces 20 millones. Nadie quiere meterse en ese lío. Entonces, por eso la compañía, desde que pasa de 1 millón de pesos, y ojo, si son extranjeros, Junior, si son extranjeros y le pusieron 2 millones, la compañía le da a través de la prestación de la garantía económica, pero tú tienes que depositarle a ella, la compañía, el total de lo que vale la fianza. Si no, no te la da, si son extranjeros. Porque no se vaya a ir. Marino, hay un elemento que creo que no recogiste cuando señalabas cuando procede la aplicación de medidas de coerción, y es el hecho vinculado a la magnitud, la gravedad del hecho objeto de la investigación,
Y en este caso, aunque no lo establece el código, pero es evidente que la calidad de los imputados juega un papel importante, sobre todo para la última parte que mencionaste, de la distracción y obstrucción del proceso. Así es. ¿Cómo vemos esa parte? Creo que es más lo que toman en cuenta los jueces que cualquier otra cosa. Así es. La gravedad del hecho, evidentemente, y cuando tú le dices a un juez, mira, este ciudadano se llevó del Estado Dominicano 19 mil millones de pesos, el juez dice, oh, pero de ahí es que a mí me pagan. Eso es mucho dinero que este ciudadano dicen que se ha llevado ya. Eso es un hecho tan grave como que le digan al juez que el panadero cogió una niña y la picó y la tiró en un saco al mar. Es un hecho, aunque son cosas distintas. Dicen, no, pero esta gente no han matado a nadie. Probablemente, y no estoy diciendo que lo sean porque estamos en prima fase, en fase de investigación, probablemente con 19 mil millones de pesos sustraídos del erario, probablemente se haya muerto mucha gente por falta de medicina en los hospitales, por esto, por aquello, y cualquier cosa que uno pueda en el aspecto social señalar. Alto costo, que no tiene medicina, que aquello, con 19 mil millones de pesos se hacen unos cuantos hospitales y se equipan. Es un hecho muy grave. Es un hecho sumamente grave. Entonces el juez dice, oye, son 19 mil millones que están diciendo que usted se llevó o que ustedes se llevaron. Lo otro es, ¿verdad?, que, como te dije, la participación de estos imputados y la sustracción de ellos. Yo creo que tomando en cuenta el caso en cuestión, a mí no me gusta ponerle ni decirle los nombres que la Procuraduría le dice, de que calamar, pulpo, 13, no, porque yo encuentro, de hecho, un juez recientemente, en una solicitud que le hiciera a uno de los imputados, no recuerdo el caso, le prohibió a la fiscalía. El caso Medusa. Bueno, en Medusa, ¿ves? Ponerle nombres. Sí, a mí no me gusta por respeto a los derechos humanos, porque también la persona imputada tiene sus derechos humanos y tiene su nombre. Usted no tiene por qué. Entonces, en este caso, y no di que porque sean ricos, no porque sean ricos, ni nada político, no. Yo entiendo que no hay peligro de fuga, diría yo, porque esta gente, tomemos a Donald Guerrero, por ejemplo. A Donald Guerrero lo llevan ya Donald Guerrero hizo un caminito de ahí, del frente de la avenida allá al despacho de Jenny Berenice. Ese hombre fue más de 60 veces. Gonzalo Castillo lo encontraron, ahí está Gonzalo Castillo. Ahora bien, hay que aclararle esto a la ciudadanía. El caso es grave, estamos hablando de 19 mil millones. Ellos son culpables, nosotros no sabemos. Ni la jueza que va a imponer la medida de coerción lo sabe. Pero la jueza dice, bueno, son ustedes a los que dicen que se llevaron o que se han sustraído del erario 19 mil millones. A mí, son ellos que lo están diciendo. Y aquí hay algunas pruebas, o muchas pruebas, que lo señalan y ustedes pudieran ser condenados por eso. Pero bien, ustedes tienen arraigo. Ahora, yo, por la gravedad del caso, lo voy a dejar preso, porque yo entiendo, inclusive el magistrado Alejandro Vargas le decía, miren, el hecho es tan grave que no estoy diciendo, y le decía a la secretaria que no lo ponga, no estoy diciendo que ustedes van a ser condenados, pero para que ustedes vayan acostumbrándose a la cárcel, porque probablemente van a ser condenados. Pero decirle a la ciudadanía que aunque a estos ciudadanos lo dejen con arresto domiciliario, grilletes, impedimento de salida del país, no es que su proceso ha terminado, ni empiecen a satanizar a la justicia, ni nada por el estilo, y el trofeo que todos quieren es cárcel. Pero tomen como ejemplo el caso Odebrecht, que esta gente estuvo ahí, y hay gente que aunque estaba en libertad, está condenada, y cuando esa sentencia sea definitiva, la cárcel que se le ponga, habrán de pagarla. Es así. Igual, si la juez entiende que debe dictar medidas de coerción consistente, tampoco se va a acabar el mundo ni se han condenado a la gente. Están las dos posibilidades, y elementos hay para valorar. Lamentablemente el tiempo se agota,
Pero yo pienso que debemos hacer otro encuentro, sobre todo para hablar de las delaciones premiadas, su validez en justicia, las implicaciones que tiene. Eso será más adelante. Siempre de todas maneras, agradecido de que haya aceptado la invitación. Que somos de Uvilla, dile. Que somos compueblanos y vecinos. Y vecinos, de todo. Bueno. Pastoreadores de vaca. Así es. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva edición de Cerrando la Noche.